Y me gustaría saber quiénes de ustedes tienen dudas con respecto a lo que vimos ayer, antes de continuar, para que tengan todo completamente claro. De todos modos, si es que no les quieren preguntar ahora, pueden preguntarlo a lo largo de que vayamos Profe, desarrollando la clase. Bien, profe, Fabián tiene una pregunta, ¿sí? que yo no pude entrar a la clase de ayer por el problema de internet, así que ¿Sí? no tengo ni idea de lo que Ujú. pasaron ayer. Ah, ya, bien, Sinceramente, no, Fabián, te hago un resumen, bien rápido. Lo que hicimos ayer fue profundizar el concepto de logaritmo que habíamos visto ya en la clase del jueves y vimos cuáles eran algunas propiedades que cumplían, que son parecidas a las propiedades de las potencias y de las raíces. La clase de ayer, si quieres ver, está completamente disponible en YouTube y si es que quieres seguirlo con el libro de clases, por ejemplo, las páginas que usamos del libro de clases son las 54 y las 55. Pero de ya, todas maneras ahora ya, vamos profe. a repasar todos los contenidos que vimos ayer. Ayer solamente vimos contenidos con pocos ejemplos. Así que si te quedan más claras las cosas con los ejemplos, lo podemos ver ahora. Ya, gracias, profe. De nada. Ya, entonces ahora vamos a darle compartir al libro. Muy bien. Y déjenme ordenar algunas de estas cosas para que no les tapen. Esto necesito, y esto necesito. Chat, lista de participantes. Muy bien, jóvenes. Entonces, las propiedades que vimos ayer de los logaritmos eran 7, que nos decían algunas qué valores podía tener la base del logaritmo, a qué números podemos calcularle los logaritmos, cuál es el logaritmo de 1 independiente de la base, cuál es el logaritmo de un valor igual al de la base, qué pasaba cuando teníamos multiplicación dentro de un logaritmo, división dentro de un logaritmo y finalmente potencia dentro de un logaritmo. Entonces, algunas de esas las vamos a aplicar en esta expresión que dice, observa cómo se simplifica esta expresión y explica en qué consiste cada paso. Y eso fue con lo que cerramos la clase de ayer. Veíamos que el 121 lo podíamos expresar como 11 al cuadrado, el 33 lo podemos expresar como 3 por 11, y la raíz cúbica de 9 partido por 11, la raíz la podemos expresar como potencia, y el 9 lo expresamos como 3 al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos números, 121, 33, 9 y 11, se reducen a distintas variaciones de 3 y 11. Entonces, al igual que antes, en el que podíamos simplificar las raíces, dejándolas expresadas solamente como raíces de números primos, en este caso podemos hacer lo mismo. Podemos dejar todo expresado como logaritmos de solamente números primos. Aquí por la propiedad del logaritmo de una potencia, el exponente sale y multiplica afuera, 2 veces el logaritmo de 11. Aquí el logaritmo de una multiplicación, queda 4 logaritmos de 3, más 4 logaritmos de 11. Aquí el 1/3 sale y este se separa. El 3 al cuadrado por un lado, y aquí, como les dije ayer, esto debería ser menos, no más, menos logaritmo de 11, porque está dividiendo el 11, perdón. Recuerden que cuando tenemos multiplicación dentro de un logaritmo se separa en suma, cuando tenemos división se separa en resta. Y luego de eso se juntan los términos semejantes, que son los logaritmos que tienen el mismo valor. Juntamos 2 logaritmos de 11 más 4 logaritmos de 11, y aquí más 1/3 logaritmo de 11, como les dije, acuérdense que esto debería ser un más, ustedes deben revisar por qué, y 4 logaritmo de 3 menos 2/3 logaritmo de 3. Bien, entonces, vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero no con números, sino con letras. Bien, entonces aquí dice logaritmo de p al cuadrado por q dividido en r. Lo que podemos hacer entonces es ver, como tenemos una división acá, la división en el logaritmo se separa en una resta, entonces nos va a quedar la resta de los dos términos que se están dividiendo dentro del logaritmo. Entonces, el primer término sería el logaritmo de p al cuadrado por q menos el logaritmo de r. Entonces, esa división, como los da las propiedades de los logaritmos, se separa en una resta de los dos términos. Luego, aquí tenemos una multiplicación, p al cuadrado por q. Es entonces, el logaritmo lo separa en suma de dos términos. Logaritmo de p al cuadrado más logaritmo de q menos logaritmo de r. Y finalmente esta potencia el exponente sale del logaritmo y queda 2 veces el logaritmo de p más logaritmo de q menos el logaritmo de r.
Y como ya les comentaba, esto es lo que hace una calculadora para calcular logaritmos. La calculadora no se sabe de memoria los logaritmos de todos los números. Por ejemplo, si ustedes le ponen logaritmo de 256, la calculadora no lo sabe calcular, pero sí la calculadora sabe cuál es el logaritmo de 2. Entonces, de esa manera, la calculadora piensa, 256 es 2 elevado a 8. Entonces, el logaritmo de 256 es igual al logaritmo de 2 elevado a 8. Y el 8 sale del logaritmo multiplicando por la propiedad del logaritmo de la potencia, y entonces ahí puedo usar el dato que ya tenía guardado previamente, que es el logaritmo de 2. Y ustedes pueden probarlo en sus calculadoras y asegurarse de que estos términos, perdón, estos valores son efectivamente ciertos. Que esta igualdad, perdón, es válida. Que el logaritmo de 256 es igual a 8 veces el logaritmo de 2. Bien. Entonces, lo que me gustaría que hicieran después, que lo vamos a dejar como tarea, no lo vamos a hacer ahora, que vamos a pasar al cuadernillo de ejercicios para hacer algunos ejercicios de este tipo, es que ustedes descompongan las siguientes expresiones, ¿bien? En las que A, B y C, como dice acá, pertenecen a los reales positivos, porque si no, no podríamos aplicar las propiedades de los logaritmos, porque acuérdense que lo que va dentro de un logaritmo tiene que ser un número positivo, no se puede calcular el logaritmo de -1 u otras cosas, ¿bien? Así que aplicando un procedimiento similar al de este ejemplo, el número 2 y al del ejemplo número 1, ustedes pueden descomponer las siguientes expresiones, ¿bien? Y lamentablemente no puedo escribir acá, veamos si es que... veamos si es que hay alguna propiedad de esto en que puedo anotar. Ya, Josué y Irena bien, lo va a hacer. Vamos a ver si es que lo hace. Ya, ahora sí habilite la que pueden escribir. Entonces ahora Josué y Irena está intentando resolver la primera. No entiendo por qué yo no puedo hacerlo. ¿Sí? Aparece como que está escrito encima de otro, lo escribí 2 veces, no estoy seguro. Sí, déjame limpiar todo. Listo, ahí sí. Ah, ya. Ya, al parecer lo que yo estoy escribiendo no sigue sin aparecer, lo que es una lástima. Voy a buscar si es que en algún momento funciona lo que estoy pensando que puede funcionar. Bien. Ya, pero en fin, vamos a entonces pasar a ejercicios del cuadernillo de ejercicios. Si ustedes lo tienen, excelente. Si no, no se preocupen, les voy a mostrar acá las páginas que son relevantes. Bien, entonces vamos a pausar, compartir. Y, vamos a compartir cuadernillo de ejercicios. Ya. Entonces, en el cuadernillo de ejercicios, recuerden que estamos en el tema 3 del curso. Ustedes pueden encontrar ejercicios de esta materia en las páginas 19 y el principio de la página 20. Bien. Porque en los problemas relacionados con logaritmos, que serían del número 3 al número 10 de esta página, problemas de planteo, los vamos a comenzar a ver, en la sesión del jueves. Bien. Entonces, me gustaría que desarrolláramos algunos de estos ejercicios para afianzar bien la noción del logaritmo y algunas de las propiedades. ¿Ok? Entonces, yo les voy a anotar acá
los ejercicios que me gustaría que hicieran, de estos que se ven acá. ¿Ok? Entonces desarrollen el ítem 1, el A, el C, el E, el F y el H. El C, el E. Lo voy a anotar de todas maneras en el chat para que no se pierdan. El ítem 2, que son los que se ven acá al menos. El B, el D, el E y el G. El ítem 3, el A, el C, el D Profe, no se ve. y el F. Sí, sí, porque estoy anotando que quería ver en un momento. Yo voy a sacar esto en un momento. B, el D. Y número 4. Ahí lo mandé en el chat. Voy a darle un poquito menos de suma a esto para que lo vean bien. Ya. Entonces, me gustaría que desarrollaran del ítem, no sé dónde poner esto, aquí. El ítem 1, las letras A, C, E, F, H. El ítem 2, el B, D, E, G. El ítem, aquí me equivoqué, es el ítem 4, el A, C, el D y el F. Y el ítem 5. Porque son los que se ven. Bien, ahí sí. El ítem 3 no lo pesquen porque no se ve. Entonces, ahora para pausé el compartir pantalla, así que pueden ver los ejercicios si es que no tienen el libro en formato físico. Les doy algunos minutos entonces para que los desarrollen. Si es que tienen dudas, las escriben en el chat o preguntan por audio, idealmente levantando la mano en caso de que hartas personas tengan una duda al mismo tiempo. Bien. Eso, adelante, por favor, desarrollenlo. Ah, eso es un buen detalle. ¿Qué página? Esta es la página 19. Página 19 del cuadernillo de ejercicios.
Muy bien, jóvenes. ¿Cómo van? ¿Tienen alguna duda hasta el momento con lo que han desarrollado? Recuerden que pueden preguntarlo por el chat o si es que levantan la mano, por favor, para ordenar las preguntas. En un momento más, entonces, pido que algunas personas al azar me respondan algunos de los ejercicios que estemos haciendo. Ya, jóvenes, muy bien. Hoy es el día 5 de mayo. Quedado que el número 5, la persona número 5 en este chat es Benjamín Fuentealba. Benjamín Fuentealba está ahí, manifiéstese en el chat si es que está poniendo atención. Parece que no está muy atento, ¿no? Vamos a probar nuevamente. Benjamín Fuentealba, manifiéstese en el chat si es que está poniendo atención. Benjamín dice, recién me conecté, profe. Sí, es verdad. Vamos a saltarnos entonces un par de personas. Tomás González. Hola Tomás González, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Tomás. Cuéntanos. ¿Qué ejercicios, si hiciste alguno del ítem 1, tienes desarrollado? Como para que puedas compartir en el chat. Acuérdense que más arriba pueden ver los ejercicios que les pedí que desarrollaran de cada ítem. Del ítem 1 A, C, E, F y H. Y así de los otros ítems. Ya, muy bien, Tomás. El primero está súper bien. Para que ustedes, para recapitular y explicar cuál fue el procedimiento que muy seguramente siguió su compañero, el ítem 1 dice, escribe las siguientes igualdades utilizando la notación de logaritmo. Bien, y las igualdades son todas potencias. Por ejemplo, 2 elevado a 3 es igual a 8. ¿Cómo pasamos eso al logaritmo? La base de la potencia pasa a ser la base del logaritmo, por eso es el logaritmo en base 2. Luego, el resultado de la potencia es el argumento, el número que va dentro del logaritmo, así que logaritmo en base 2 de 8. Finalmente, el exponente de la potencia
es igual al resultado del logaritmo. Así que correctamente Tomás González dice que logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Milena Berríos, profe, entré ahora por el celular. Ok, no hay ningún problema. No hay ningún problema. La contraseña de todas maneras la voy a cambiar para la próxima semana. Toda esta semana la contraseña va a seguir siendo la misma, pero la próxima semana la voy a cambiar. Voy a sacar la sala de espera para que puedan entrar directamente. ¿Ya? Muy bien, Tomás. Vamos a ver si es que alguien tiene algún del ítem número 2. Bien, del ítem número 2, alguien que tenga algún ejercicio resuelto, por favor que lo escriba en el chat. Por cierto, si ustedes se fijan, esa manera de resolver el ejercicio que escribió Tomás ahí en el chat no es única para el ejercicio 1A. Cualquiera de esos ejemplos podría haberse escrito siguiendo la misma lógica, dejando la base de la potencia como base del logaritmo, el resultado de la potencia como argumento del logaritmo y finalmente el exponente de la potencia como resultado del logaritmo. Vamos a pedirle directamente a alguien más, o vamos a dejar que Tomás escoja, como le hacíamos en la sala de clase. Tomás, por favor, escoge a alguien para que nos dé alguna de las soluciones del ítem 2. Josué y Irene. Muy bien, Josué y Irene. Sí. Una de las respuestas del ítem 2 la puede escribir en el chat, Ok. por favor. Entonces, en el ítem 2, por mientras que su compañero escribe, les Ay, leo. profe. Dice, sí, ya. El paréntesis no salió. S9, que era un paréntesis. Ese 9 debería ser un paréntesis. Sí. Bien, no hay problema. ¿Ese es cuál es? Es La C. la ¿Dos? C. Había dicho el Sí, ítem era el 2, ítem ¿no? 2, sí. Ah, Ya, pero no importa. Explico nuevamente lo que hizo, bueno, explico nuevamente lo del ítem 2. Lo que su compañero quiso hacer es que el último 9 debería ser un paréntesis. Hizo el ejemplo de la letra C del ítem 1, que dice 3 elevado a 5 es 243. Entonces, reordenando los términos, queda que el logaritmo en base 3 de 243 es igual a 5. El ítem 2, por otro lado, dice, escribe los siguientes logaritmos usando notación de potencia. O sea, hacerlo al revés. Pasar de esos logaritmos que están escritos ahí a las potencias, que sería lo inverso del ítem anterior. Recuerden que lo que usamos para escribir en el chat la potencia es ese sombrerito que está ahí, que en un teclado de computador por lo general se hace con Control Alt y la tecla que está al lado de la ñ. Y si no saben escribirlo, de todas maneras lo pueden copiar a partir del chat. Entonces, ahora tomamos la base del logaritmo y se transforma en una potencia. En la base de la potencia, perdón. El resultado del logaritmo se transforma en el exponente de la potencia y el argumento del logaritmo se transforma en el resultado. Bien, entonces veamos si es que alguno de sus compañeros lo puede escribir alguno del ítem 2 en el chat para ver cómo es que fue resuelto. Y después lo podemos revisar. Muy bien, aquí tenemos entonces dos ejemplos de Justin y Matías Nicolás, que si mis cálculos no me fallan es Matías Nova, ¿cierto? Que desarrollan la letra B.
Letra B dice logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6, que transformando la potencia sería 2, la base del logaritmo, elevado a 6, es igual a 64. Así que muy bien, para Justin, Matías, que lo respondieron en el chat, y a quienes lo hayan hecho y no respondieron, bien también. Así que lo hicieron así, súper. Bien, vamos a entonces ver algunos de los ejercicios del ítem 4, que es el que está arriba a la derecha. Te dice, calcula el valor de los siguientes logaritmos. Ahora no es simplemente reconocer las partes del logaritmo y de la potencia y reordenarlos, sino que identificar a qué número yo tengo que elevar la base para obtener el exponente que me pide. Y no siempre es tan simple como parece. Bien, entonces el primero que me dice logaritmo en base 2 de 128, que lo voy a anotar acá en el chat, logaritmo en base 2 de 128, yo tengo que pensar a qué número yo tengo que elevar el 2 para llegar a 128. Bien, aclaración, cuando aparezcan este tipo de ejercicios y cuando les aparezcan en alguna eventual evaluación que tengamos, estos van a ser números enteros exactos. Bien, pueden ser tanto positivos como negativos. Así que ustedes no tienen que pensar en, ay, no sé, va a ser algún decimal raro o algo así. No, siempre estos van a ser números enteros exactos. Entonces, como dice Matías aquí muy bien, el logaritmo en base 2 de 128 es igual a 7. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 7 es igual a 128. Excelente, entonces de la misma manera ustedes tienen que en ese ítem intentar desarrollar las otras letras. Ver entonces a qué número tengo que elevar 3 para que me dé 81 y ustedes se ponen a hacer el cálculo. 3 por 3 es 9, ahí llevo 2. 9 por 3 es 27, ahí llevo 3, y 27 por 3 es 81. Así que el logaritmo en base 3 de 81 sería igual a 4, porque 3 elevado a 4 es igual a 81. Los que pueden ser más difíciles son los que tienen fracciones o decimales. Yo sé que eso les cuesta a ustedes, así que... Perdón. Así que vamos a revisar uno ahora en detalle. El que dice aquí el logaritmo en base 8, 512. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar de un número entero a una fracción? Y aquí hay una regla, que si ustedes quieren la pueden anotar, que la agregamos a las propiedades de los logaritmos, que dice que el logaritmo en base a un número entero, que en este caso es en base 8, de una fracción como esta, por lo general va a ser negativo. Bien, y en este caso, podemos ver qué es lo que ocurre. 8, vamos a ver la tabla de las potencias del 8. 8 elevado a 1 es 8. 8 elevado a 2 es igual a 64. Podemos continuar. 8 elevado a 3, ese es 4 por 8, 32, ese es 512. Bien, entonces 8 elevado a 3 es 512, pero no me están preguntando por 512, sino que me están preguntando por 1 dividido en 512. Entonces ahí ustedes tienen que acordarse, verdad que las potencias negativas lo que hacen es que me dan vuelta los números. Entonces 8 elevado a menos 3 tiene que ser 1 partido en 512. Por esta regla de las potencias negativas que ustedes vieron el año pasado, y de hecho no solo el año pasado, sino que hartas veces antes de eso. Bien, entonces en este caso, cuando tengan un número entero en un lado y una fracción en el otro lado, lo más probable es que el resultado del logaritmo vaya a ser negativo, como en este caso. Entonces, como vemos acá, 8 elevado a 3 es igual a 1 partido en 512, entonces el logaritmo en base 8 de 1 partido en 512 es igual a menos 3, por esta regla de reordenamiento de los términos que habíamos visto antes. Entonces, de la misma manera, ustedes pueden continuar con los siguientes ejercicios. Ya. Y en el ítem 5 hay algunos ejercicios bien interesantes. Algunos son parecidos al ítem anterior, por ejemplo, el 5A, que dice el logaritmo en base 2 de 32 es igual a X. Ahí lo único que hay que hacer es calcular el logaritmo en base 2 de 32. Sí, Josué. Quedé con una duda en el ítem 4 con la de cómo se realizaba. Sí, Que no lo pude en resolver. ese tienes que pasar el decimal que está en la base del logaritmo a fracción y simplificarla lo más posible. Tienes que dejarla como fracción irreductible. Ok.
Y ahí va a ser un poco más evidente, porque te va a quedar un 8 en el numerador, o un 2, no me acuerdo, en el numerador de la fracción, y ahí te vas a dar cuenta qué número tendrías que elevar el número para que te dé el 64 en el numerador de la otra fracción. Entonces, como le estaba comentando, en el ítem 5 tenemos algunos que son ejercicios de cálculo más directos, como el A, en que tienen que calcular el logaritmo de 2, pero hay algunos que son un poco más complejos, como por ejemplo en el B, en que ustedes no tienen que calcular el logaritmo, sino que tienen que calcular el argumento del logaritmo, y para eso tienen que pasar, transformar el logaritmo a potencia. Esa es una de las cosas que pueden hacer, hay muchas otras, esa yo creo que es la más simple. O la E, que es muy interesante, en que la incógnita está en la base del logaritmo, que nuevamente ustedes lo que pueden hacer es pasarlo a potencia. Bien, así que me gustaría que intentaran hacer estos ejercicios. El 1, el 2, el 4 y el 5 son los que limitamos a hacer en este momento, porque son los que se pueden ver, o los que yo puedo mostrar con una sola pantalla, perdón. Disculpen. Pero ustedes también, gracias, ustedes también pueden hacer el número 3 y el número 6 de esta página, que como ya les había mostrado acá, es la página 19 del cuadernillo, y el primero de la página 20, porque los otros implican problemas de planteo, y eso los vamos a desarrollar desde la siguiente clase. Perdón. Bien, jóvenes. Gracias, Matías. ¿Dudas con respecto a la materia que vimos hoy, que era más bien aplicación del concepto de logaritmo? Si es que quieren ver aplicación de las propiedades de los logaritmos, lo pueden ver en el ítem número 6, donde pueden simplificar estas expresiones. Y les va a tocar... Disculpen. Les va a tocar explicar propiedades en varios de los puntos. Por ejemplo, en este, se pueden calcular de manera más o menos directa. Pero... en algunos como este de acá. Este de acá van a pasar algunas cosas más interesantes donde pueden juntar algunos de los resultados que vayan obteniendo. Y luego, perdón, vamos a desarrollar algunos ejercicios del tema 4, pero eso nuevamente lo vamos a dejar un poco más para adelante, que pueden encontrar en la página 23. Donde de hecho aquí, si ustedes se fijan, hay ecuaciones logarítmicas y otros temas que son bastante más interesantes y un poco más complejos. Pero para eso me gustaría que primero desarrollaran estos de la página 19, que van a servir para afianzar un poco más el concepto de logaritmo, que es el que hemos estado desarrollando estos días. Bien, ¿dudas con respecto a alguna de las cosas que hicimos hoy? Yo, profe, Sí, Isaac, dime. por ejemplo, en la D, el logaritmo o sea, el logaritmo de base 0,0256, ¿cómo se podría Sí, desarrollar? esa es la misma duda que tenía Jesús y Irene recién. Lo que pasa es que este número 0,0256 ustedes lo pueden escribir como fracción. 256 dividido en 10.000. Y eso se puede simplificar. Esto da, lo pueden simplificar por 8, por ejemplo, o por un número más grande, y les va a dar una fracción irreductible. Déjenme ver entonces. Lo voy a ir anotando acá. 256 dividido en 10.000. Esa dividida en 4 va a ser 64 dividido en 2500. Eso lo pueden dividir de nuevo en 2. 32 dividido en 1250. Y eso lo pueden dividir en 2 de nuevo. Y les va a quedar 16 dividido en 625. No estoy seguro si lo habré hecho bien. Dame un momentito para verificar que esté bien eso. Sí. Eso les va a dar 16 dividido en 625. Que ese no se puede simplificar más. Entonces de ahí ustedes pueden pensar, ¿a cuánto tengo que elevar eso para que me den los resultados que están ahí arriba?
O sea, creo que esté, perdón, dentro del logaritmo. Bien. Ese está interesante, ¿eh? Después lo voy a revisar. Esto tiene solucionario, ¿no? Vamos a ir rapidito al final antes de darle libertad para que vayan a desayunar, descansar un rato en general antes de sus clases siguientes. Sí, tiene solucionario. Pero mucho ojo que los solucionarios no siempre están bien. Así que no lo usen para adelantarse e intentar hacer trampa. Estábamos en la página 19. Ahí está, nos dice que es 3 medios. 3 medios. Interesante. Sí, está bien la respuesta de 3 medios. Es contraria a lo que yo les había dicho, que no es lo que esperaba para este nivel al menos del libro, o este ítem del libro. Les dejo como tarea, si es que tienen interés, entender por qué esos 3 medios, y de todas maneras les dejo la tranquilidad de que al menos en las evaluaciones que tengan conmigo, cuando les pidan el valor exacto de algún logaritmo, perdón, el valor de alguno de los siguientes logaritmos, como en este ítem, van a ser solamente valores enteros. Que sea un valor fraccionario implica que hay alguna raíz metida entre medio. Bien, esos jóvenes, entonces, como les decía, les dejo para que vayan a descansar a medida que vayan saliendo de la videollamada. Despídanse porque